Bueno, buenos días a todos. Hemos llegado al último trabajo práctico del curso, eh, que es la segunda parte de la unidad número 5, que era andamios y encofrados. Eh, Ustedes ya hoy deberían haber entregado el trabajo práctico de andamios, así que cuando les haga las correcciones se las pasaré. Y bueno, les dejo algunos videos en la página para que vean sobre distintos sistemas de encofrados, con algunos links de otros videos de YouTube, ajenos a mí. Y bueno, más que nada es un tema bastante amplio, pero por ahí no tanto desde el punto de vista de la explicación, sino más bien es un tema amplio para que miren, busquen, investiguen, ¿sí? Es un trabajo práctico que puede llegar a tener mucha investigación de campo, dado que con todos los avances tecnológicos que se vienen teniendo día a día, el tema de encofrados varió mucho, ¿sí? Pero bueno, voy a empezar a desarrollarlo y le voy a ir aclarando algunas cosas. Bien, el primer punto es saber qué es un encofrado, ¿sí? Yo ahí les puse un texto como una definición básica, una definición el cual la fuimos, digamos, diagramando con el pasar del tiempo en distintos cursos, digamos. Obviamente hay muchas eh, definiciones posibles, pero bueno, esta definición creo que cumple, digamos, con lo que es realmente un encofrado, ¿sí? Puse que el encofrado es un molde, madera o acero, tiene como objetivo contener la armadura y el concreto durante un proceso de fraguado. Y bueno, gracias a las propiedades mecánicas de la pasta de concreto es posible crear una cantidad de elementos de distintas formas con fines estructurales o arquitectónicos. Pero es necesario justamente contener la mezcla durante el proceso de endurecimiento para generar la forma final que tendrá el elemento. Y bueno, que para la fabricación de un encofrado es necesario contar con madera o acero para la aplicación y darle el soporte correcto. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, básicamente el encofrado es un molde, ¿sí? Se utiliza para cuando uno hace las cosas con hormigón. Cuando uno utiliza hormigón, el hormigón está en un estado líquido, plástico, en el cual cuando fragua, o sea, vamos a decir cuando se seca y pierde esa cantidad de agua que tiene en su interior, se endurece. Ese fraguado aproximadamente en una primera etapa dura 72 horas. No significa que a las 72 horas puedas llegar a soportar la carga máxima para la cual está preparada. Para eso se necesitan aproximadamente 28 días. Pero pasadas las 72 horas ya el mismo hormigón puede contener su propio peso, cosa que antes no. Y hay que tener en cuenta de que el hormigón es algo muy pesado, ¿sí? Pesa aproximadamente en algo intermedio, dependiendo del tipo de hormigón que estemos utilizando, pero aproximadamente 2.400 kilos por metro cúbico. O sea, tiene un peso bastante importante. Entonces, cuando hablamos de un encofrado y decimos es un molde, no podemos decir es un molde de silicona, en el cual adentro le ponemos el hormigón y lo sostiene, ¿sí? Tiene que ser una estructura la cual pueda contener todo ese peso y pueda soportarlo. ¿Por cuánto tiempo? Mínimo 72 horas. Y no solo el peso del hormigón, sino que bueno, tiene que soportar otro tipo de cargas. Vamos a seguir desarrollando para no ir pisándome entre las filminas que les hice, ¿sí? Características requeridas son tres condiciones básicas que siempre hay que tener en cuenta. Primero, la seguridad, ¿sí? Soportar, por ejemplo, esta carga, como decía. Precisión en las medidas. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer todo el encofrado, todo ese molde, tiene que estar basado según plano, según las medidas en las cuales yo voy a pretender que quede finalmente. Generalmente cuando uno hace un encofrado y ese encofrado lo rellena con hormigón, ese hormigón la mayoría de las veces queda visto. Al quedar visto y ya no tener que agregarle ningún otro material, ningún revoque o algo de sumo, un yeso que son un espesor muy mínimo, básicamente las medidas tienen que ser ya las medidas finales. Eso hace que tiene que tener una calidad constructiva muy importante el encofrado para que su terminación sea buena. Y obviamente la economía siempre está incluida en cualquier aspecto de la construcción, porque como el encofrado es un molde, dependiendo qué tipo de construcción yo esté haciendo, lo voy a usar una vez o muchas. Si yo estoy haciendo
casas distintas, por ejemplo, ¿sí? O estoy construyendo, no sé, un edificio, pero bueno, que no todos los pisos son iguales, que suele pasar. Los encofrados que yo utilice en un piso no me van a servir para otro y voy a tener que modificarlos. Y eso obviamente va a tener un costo mayor. Distinto es a si me dedico a hacer, no sé, por ejemplo, alcantarillas, o me dedico a hacer solo pilotes. En ese cambio, teniendo un tipo de encofrado y poder utilizarlo un montón de veces, es una pieza la cual la termino amortizando durante el tiempo y su economía no me afecta tanto. Cuando hablamos del tema de la seguridad, hay que tener en cuenta los distintos tipos de carga que va a tener un encofrado. En primer lugar, va a tener el encofrado el peso del concreto, del hormigón, ¿sí? En segundo lugar, puede también tener en cuenta el peso de los ladrillos, ¿sí? Por ejemplo, en los techos aligerados. ¿Qué significan los techos aligerados? Son techos en los cuales, para no generar toda una carga de hormigón sobre el techo, se rellena con otro material que tenga un menor peso. Por ahí generalmente tiene aire en su interior ese material, como por ejemplo se puede utilizar con telgopor, que son las bolitas de poliestireno, para generar un menor peso en el hormigón, porque por ahí no necesito que soporte tanta carga. Y bueno, se utilizan distintos materiales para poder bajar ese número. Obviamente voy a tener en cuenta las cargas de construcción. ¿Y a qué me refiero a las cargas de construcción? Me refiero a los operarios que van a tener que hacer el vaciado, la maquinaria que voy a llegar a tener que necesitar para realizarlo. Si tengo que hacer un hormigón alisado, las máquinas las cuales utilizo para alisar el hormigón. Materiales de construcción que tenga que tener sobre esa losa, ¿sí? Un montón de factores. Luego tengo el peso propio del encofrado. Generalmente cuando el encofrado es de madera, el peso propio lo que se hace es se desestima, porque es muy ínfimo en comparación a lo que pesa el encofrado, el hormigón. Pero cuando se utilizan los encofrados ya de acero, generalmente ahí sí se tiene en cuenta su peso propio, porque es mucho más alto y ya es considerable. Salto a la última, después vuelvo. Presión del concreto fresco, ¿sí? Como ustedes saben, cualquier fluido en estado líquido ejerce una presión normal a su pared. Eso hace que, por ejemplo, cuando uno tenga que cargar una columna o un tabique muy fino, las cargas que se generan en la base de ella sean cargas muy importantes, y eso haga que la presión que genere ceda. De eso se basa en que cuando uno tiene que armar un encofrado, generalmente se tiene que soportar mayor peso en la parte inferior que en la parte superior. Después vamos a ver una imagen para que lo entiendan. Y por último, cargas diversas, que bueno, me lo salté antes, porque digamos las cargas diversas son cargas que le podemos decir, por ejemplo, agentes externos, ¿sí? Imagínense, yo hago un encofrado, lo colo con hormigón en un sexto, séptimo piso, y ese día me llueve. Ahí va a absorber mucha más agua el hormigón de la que tenía, o la misma madera del encofrado puede llegar a absorber algo de agua, aunque se debe hacer un tratamiento para que eso no pase, pero puede llegar a absorber un poco. Puede haber viento, eso me puede generar una carga lateral que no se tiene en cuenta, ¿sí? Todo ese tipo de cosas que pueden pasar de imprevisto, por así decirlo. No les voy a decir, bueno, un temblor, uno siempre trata de, no sé, de que en zonas por ahí como Rosario no vas a tener en cuenta la actividad sísmica, pero en zonas por ahí de montaña es normal tener un mínimo movimiento sísmico todo el tiempo, entonces es algo que también hay que tenerlo en cuenta a la hora de armar un encofrado. Los materiales que generalmente se emplean en los encofrados son dos, ¿sí? Y bueno, les voy a hacer un corte al video porque me estoy pasando los minutos y si no me queda muy pesado. Así que bueno, hago un corte acá y les hago una segunda parte para que puedan ver.